Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Nos da mucho gusto que nos sigas acompañando en esta nueva serie de devocionales y como siempre te invito a que me acompañes a iniciar con una oración, hablando con Dios. ¿Qué te parece si cierras tus ojitos y hablamos con Dios? Querido Dios, gracias te damos porque nos permites estar aprendiendo más acerca de tu palabra. Ayúdanos a estar atentos a lo que hoy tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús, amén. Y me gustaría contarte algo. Fíjate que hace unos años yo recuerdo unas palabras que a mí me dijeron. Me dijeron que Dios bendiga tu salida y tu entrada, porque yo iba a salir de viaje por varios meses. Y sabes, recuerdo mucho estas palabras porque fueron las últimas que me dijeron. Ya no volví a ver a la persona porque la persona murió. Y seguramente si tus padres tuvieran que salir de viaje y ellos te dieran palabras o instrucciones, seguramente que las recordarías, porque a lo mejor no los ibas a ver en algún tiempo y tú tendrías esas palabras en su mente, como me sucedió a mí. Y si esas palabras fueran un mandamiento, ¿las obedecerías? Yo creo que sí, ¿verdad? Pues sabes, antes de que el Señor Jesús regresara al cielo con su Padre Celestial, Él habló unas palabras a sus discípulos, aquellos que estaban con Él y aprendían y le escuchaban hablar de Dios y de su amor. Y esas palabras se quedaron en la Biblia, en Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16 y versículo 15, que es el versículo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Y te voy a invitar a que lo leas conmigo. Si aún no te lo sabes, lo puedes leer. Dice así, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesús. El Señor Jesús les dio esta indicación a sus discípulos, pero ¿sabes? Era una orden, un mandamiento que el Señor Jesús quería que sus discípulos hablaran a otros acerca de Él, de lo que Él había hecho. ¿Qué había hecho el Señor Jesús? Pues Él había muerto en una cruz, había dado su sangre, pero había también resucitado. ¿Y para qué hizo esto? Bueno, para poder perdonar el pecado de cada persona, ¿verdad? Para poder perdonar tu pecado y mi pecado, para perdonar el pecado de los discípulos. Y el Señor Jesús quería que todas las personas conocieran esta hermosa noticia de que podían tener sus pecados perdonados. ¿Y tú piensas que ellos obedecieron, hicieron lo que el Señor Jesús les estaba ordenando? Pues, ¿qué crees? Sí, ellos obedecieron al Señor Jesús este mandato que les había dado, pero, ¿sabes? Lo habían obedecido porque era una orden, pero además porque ellos amaban al Señor Jesús y querían obedecerle. Y si el Señor Jesús es tu Salvador, ¿sabes? Esta orden también es para ti. Él también te pide que hables a otros acerca de lo que han hecho para perdonar su pecado. Así como ella perdonó tu pecado, si tú ya confiaste en Él como tu Salvador, otros necesitan saber lo que el Señor Jesús ha hecho para perdonar sus pecados. Y cuando tú se lo dices a otras personas, tú estás siendo un testigo para el Señor Jesús. ¿Y por qué? A lo mejor tú te preguntas, ¿por qué lo debo hacer? ¿Por qué debo de testificar o ser un testigo? Bueno, una razón es porque fue un mandamiento del Señor y esos mandamientos debemos cumplirlos, ¿verdad? Pero otra razón más y que sería la mejor que puedas tener es que amas al Señor Jesús y quieres obedecerle. ¿Y tú estás dispuesto a cumplir este mandamiento? Esta es una pregunta
que tú tienes que contestar. ¿Serás un testigo para el Señor Jesús porque lo amas? Entonces, tú vas a contestar esta preguntita por ahí. La puedes contestar en tu mente o la puedes anotar. Después puedes regresarle al video y puedes anotar esa pregunta. Dice, ¿puedes pensar en 2 razones por las cuales es importante ser un testigo? Ya las contestábamos, ¿verdad? Ya dábamos 2 razones. ¿Las recordarás? Anótalas. Bueno, ahora te invito a que terminemos este tiempo con una oración. Vamos a hablar con Dios. Querido Dios, ayúdame a obedecerte cada día. Ayúdame a ser un testigo para ti, hablando a otros acerca de lo que Jesús hizo para perdonar el pecado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos hasta la próxima, amigo.